Me da mucha alegría poder... Creo prender. ¿Para mejor? ¿Sí? Me da muchísima alegría poder estar con ustedes hoy. Es la segunda vez que predico aquí, ya creo que quizás 2 años atrás fue que estuve aquí, 1 año y medio. Y realmente la historia de mi familia con el pastor Ray y su esposa Debbie va de bastantes años atrás. Ray fue el primer líder de jóvenes de mi esposa, así que ella lo conoce más de 30 años. Y yo conozco a Ray hace unos 24 años. Y me da muchísima alegría ver cómo el Señor lo ha usado para extender su reino, ver cómo el Señor lo ha usado para ministrar la vida de ustedes, para levantar una nueva iglesia. Y también me da muchísima alegría ver a Hilda aquí, porque... y Marco también. Así que son 2 hermanas muy cercanas al corazón de nosotros. Mi esposa no puede estar aquí hoy, sé que pronto creo que las va a acompañar en alguna actividad de las damas, pero me alegro de poder estar presente, de poder compartir la palabra. Y no sabía, me explica el hermano Manuel que habían estado estudiando o el pastor había estado predicando el libro de Juan. No fue intencional, pero hoy quiero que vamos a leer y presentar la palabra de un pasaje que es bien conocido. Yo creo que es un pasaje que no solamente nos presenta la tarea del Señor Jesucristo, sino también algunas de las premisas de lo que es su iglesia. Y es lo que voy a estar compartiendo esta tarde. Me alegro que el pastor esté de vacaciones. Como decía el hermano Manuel, también es importante afilar el hacha. Y a ustedes les conviene que su pastor descanse. ¿Verdad? Que su pastor regrese con nuevas energías y pueda seguir la tarea que el Señor le ha encomendado. Con respecto a mi ministerio, fui plantador de iglesia, comencé una iglesia en el año 2012, igual que el pastor Rey lo hizo acá en la ciudad de Broadway, y estuve pastoreando aquel lugar por 8 años, y a los 8 años le pedí a mi iglesia que me enviara como misionero. Mi deseo era plantar una segunda iglesia, y en ese momento la Junta Misionera, que apoya la plantación de iglesia, me ofreció trabajar con ellos, y ya llevo comenzando mi 3er año con la Junta Misionera, y mi trabajo ministerial es apoyar a las iglesias a plantar iglesias. Así que eso es lo que el Señor me ha usado por este tiempo. Vamos a orar un minuto y vamos a poner delante del Señor el resto de esta tarde y la predicación de su palabra. Padre bueno, gracias te damos, Señor, y ante ti venimos en este momento alegres, Señor, alegres de que has levantado una iglesia, Señor, que testifica y predica tu palabra en este lugar, Señor. Te agradecemos por la vida de Rey, de Debbie, de sus hijas, Señor, y por su ministerio, que puedan disfrutar este tiempo, Señor, que tú has provisto para ellos, Señor. Te pido, Señor, que también tu Santo Espíritu prepare el corazón, las mentes de cada uno de nosotros, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Que pueda ser clara, Señor, y como promete, Señor, ser eficaz, Señor. Ser transformadora, Señor. Te ruego, Señor, por esta iglesia. Mira cada uno de los miembros, Señor, que la componen. Tú conoces sus corazones, Señor, y sé que tú obras, Señor, de muchas maneras. Y te agradezco, Señor, por la oportunidad de poder estar hoy con ellos. Bendícelos, Señor, y glorifícate en el tiempo que pasemos juntos, Señor. En nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Pasaje de Juan, voy a leer para ustedes ahora del 1 al 6. Juan capítulo 10, del 1 al 6. Y allí la palabra del Señor dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Pueden sentarse. Algo que tenemos que tener en mente siempre
Tengo una hermana muy querida que decía, pastor, el cristiano tiene que tener visión 20-20. 20 versículos antes, 20 versículos después. Y eso me quedó, digo, es verdad. Tenemos que ver todo con esa visión, ¿verdad? En un contexto. Y sabemos que los números, los capítulos, los versículos fueron añadidos después. Esto es una continuación de lo que había sucedido en el capítulo anterior, el capítulo 9. El Señor le había dado la vista a un ciego. Lo que nos cuenta ahí el apóstol Juan es que iban caminando Jesús y sus discípulos y ven un ciego que todo el mundo conocía, estaba ahí en Jerusalén. Y los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿este hombre es ciego por su pecado o es ciego por el pecado de sus padres? Porque era la costumbre, ¿verdad? Y si recuerdan, cuando leemos el libro de Job, los amigos los confrontan a Job y le dicen, tú tienes que haber sido horrible, nos engañaste a todos haciéndote pasar por bueno, pero si el Señor te castiga de esa manera, si estás pasando esas pruebas, es porque tienes un pecado que no has confesado. Y esa era la costumbre, esa era la enseñanza de los rabís. Era muy aceptable que si tú estabas pasando una prueba o una enfermedad, era consecuencia directa del pecado, ¿verdad? Y los discípulos dicen, bueno, esta es la costumbre, Señor. Lo que nos enseñan es que es por el pecado. ¿Será que él nació pecador? Porque dice que es un ciego de nacimiento. ¿O es por el pecado de sus padres? Y el Señor ahí cuando leemos el capítulo 9 dice, no es ni por su pecado, ni por el pecado de los padres de él, es para la gloria del Señor, ¿verdad? Y le pregunta, le da la vista y es interesante porque lo hace el día sábado. Y enseguida los maestros de la ley, los fariseos, cogen al hombre y lo interrogan. Y ahí en el capítulo 9, no quiero pasar mucho tiempo, solamente dar el preámbulo al capítulo 10, le dicen, ¿quién fue el que te dio la vista? Y él dice, yo no sé, yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y lo confrontan y él da testimonio. Y cuando él da testimonio de Jesús, ¿verdad? Como Señor, dice que lo expulsan de la sinagoga. Le dicen, al final del capítulo 9, ahí le dicen, tú eres pecador y nos estás enseñando a nosotros. Dice que lo expulsan, lo separan. Y para el judío esto era algo muy severo, ¿verdad? Porque todo judío tenía que ser parte de la sinagoga. Si estabas expulsado de la sinagoga, es como la expulsión de los católicos, ¿no? Ya estás separado, no tienes comunión con nosotros, vas a estar separado del cielo. Es una desgracia para él, ¿verdad? Y aquí, a este grupo de fariseos, es que el Señor se está refiriendo, y viene el capítulo 10. Y aquí en el capítulo 10, el Señor les dice a sus discípulos enseñando, le dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Entonces, quiero que también pensemos, los pastores de ovejas, cuando traían su ganado, sus ovejas a la ciudad, había un cerco, normalmente de piedra, y ahí varios pastores ponían sus rebaños. Ellos traían sus rebaños, estaban ahí, y era cuando los rebaños estaban en la ciudad. Después los sacaban al campo a pastar, ¿verdad? Pero dice el Señor que el que no entra, ¿verdad?, por la puerta, dice que es ladrón y salteador. Y es importante porque el Señor le había dado al pueblo de Israel la ley. El Señor le había dado al pueblo de Israel mensajes a través de los profetas a lo largo de los años. Desde el momento que llamó a Abraham, ¿verdad?, a todo el Antiguo Testamento hasta los profetas, el Señor le había dejado al pueblo de Israel una bendición para el mundo. Le dijo a Abraham, bendeciré a las naciones a través de tu simiente, ¿verdad? Y esa manifestación fue dada poco a poco a lo largo de los años, revelada al pueblo de Israel para bendición de los demás. ¿Pero qué hizo el pueblo de Israel? Se quedó con ella. Es más, es triste, pero si vemos ahora, teniendo en contexto la sanación del ciego, la actitud de los fariseos, el Señor le dice, en vez de dar vida, en vez de cuidar el rebaño, cualquier otra persona que no entra por la puerta
Cualquier otra persona que no viene con la verdad, que no viene a través de Jesucristo, que trae un mensaje que no sea el mensaje de Cristo, del Mesías para ellos, no está añadiendo al rebaño. ¿Qué está haciendo? Está hurtando. Es un salteador. Y esto es directamente a aquellos fariseos que en vez de cuidar el rebaño, en vez de alegrarse de que una de esas ovejas antes era ciega y ahora veía, son tan ciegos espiritualmente que en vez de gozarse, lo que hacen es separar, quitar. Porque ¿qué hace el ladrón? ¿Qué hace el ladrón si entra a nuestra casa? Nos separa de nuestros bienes, ¿verdad? Nos quita nuestras cosas, nos roban el carro, nos separaron de nuestro carro. Y eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Estaban separando del rebaño en vez de agregar. ¿Qué tipo de pastor es ese, verdad? Porque el pastor tiene que, ¿sabe? En Cuba, yo soy cubano, la educación es gratis, pero uno tiene que trabajar, ¿no? Y mi trabajo en la escuela fue cuidar no ovejas, carneros. ¿Okay? Así que cuando tenía 15, 16 años, por 2 años cuidé de carneros. Y uno le da una alegría, porque, wow, tú sabes, yo me acuerdo cuando cogí el rebaño, eran 7 nada más, y al final del año ya eran 21, y uno contentísimo, y tú sabes, el rebaño crecer, ¿verdad? Y el pastor quiere que el rebaño crezca. El pastor de la iglesia, porque acuérdense, la misma palabra que usa en griego para hablar del buen pastor es la misma palabra que se usa, ¿verdad?, para el pastor. Quiere y se goza cuando la iglesia crece. Cuando la salud espiritual de la iglesia es buena, ¿verdad? Pero imagínate que los fariseos, en vez de ser el buen pastor, en vez de cuidar el rebaño que el Señor les había dado a ellos para que lo instruyeran y apuntaran al Mesías, lo que hacían era robar, dañar el rebaño. Dice que, así que esto es importante porque recordemos que la enseñanza bíblica tiene una aplicación en el momento. El Señor se estaba refiriendo, estaba enseñando a sus discípulos, le estaba enseñando la situación para que dieran cuenta, y veamos que al final dice que no había entendido, ¿verdad? Pero también tiene una aplicación actual. Y lamentablemente vamos a tener, y se van a encontrar, y van a escuchar muchas personas, muchos maestros, muchos predicadores, muchos pastores, y muchos que ni siquiera se denominan así, que en vez de señalar a Cristo como la verdad, señalan cualquier otra cosa. Dice el Señor, el que no entra por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesús. El que no entra por la puerta viene a hacer daño. Y esto es importante porque es una de las razones por las que el Evangelio también es tan difícil para las personas. ¿Por qué? Es exclusivo. Solamente a través de Cristo encontramos salvación. Solamente a través de Cristo encontramos entrada directa al Padre. Solamente a través de Cristo, solamente a través de la puerta que es Cristo, podemos hallar vida eterna. Pero ¿qué pasamos? Vamos a encontrar muchas personas tratando de crear su propia entrada al redil. ¿Cómo lo hacen? Con falsas promesas, falsas atracciones. Me encanta que el hermano Manuel escogió el salmo que dice que verá, vamos a buscar ahí de nuevo, el Salmo 46, ¿verdad? Que es nuestro refugio, es nuestro pronto auxilio. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y digo, más acorde, ¿verdad? Porque vamos a hablar un poquito más adelante de las ovejas, pero no hay otro refugio, no hay otro que pueda saciar nuestra necesidad que no sea Jesucristo. Cualquier otra persona que quiera entrar por otra vía no viene más que a hurtar, a hacer daño, a engañar, a distraernos. Dice aquí el versículo 2, dice que mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, dice que todas las propias va delante de ella. Esto es interesante porque ahora tenemos un perro en la casa que es una raza de pastor
ovejero, ¿no? Tú sabes, ahora lo que hace es pastorear a los hijos míos, ¿no? Pero está criado en una casa, pero es una raza que se usa para pastor ovejero y nosotros hemos buscado los videos, cómo trabajan, ¿verdad? Y es interesante porque el perro ovejero va alrededor del rebaño, ¿verdad? Y va empujándolas y le va ladrando y los va moviendo, y ese es su trabajo y lo hace bien, ¿verdad? Pero aquí el Señor dice que sus ovejas lo reconocen. Y es interesante porque yo me recuerdo cuando yo estaba cuidando ya los carneros, y los carneros son otra cosa. Yo me acuerdo que yo les chiflaba cuando quería que ellos salieran y todos los carneros salían del corral. Y digo, wow, es verdad, ellos te reconocen tu modulación, tu voz. Pero dice que no es el perro ovejero que va alrededor del rebaño, ¿verdad? Dice que ¿de dónde va? Al frente, marcando el paso. Y dice que sus ovejas, las que le pertenecen, ¿qué hacen? Le siguen. Nosotros, si conoces a Jesucristo, si has experimentado, ¿verdad?, una salvación, y has sido salvo, y el Señor y el Espíritu Santo mora en tu corazón, tú vas a reconocer la voz del pastor. Tú vas a reconocer la dirección de Jesucristo. Y podrás en algún momento tratar de dar un pasito fuera de la línea, y para eso, bueno, tiene el cayado y la vara, ¿verdad? Porque eran los instrumentos del pastor de ovejas, para corregir un poquito a la oveja o para hablarla, ¿verdad? Pero reconocemos su voz. Esto es importante porque el mismo Señor Jesucristo le dice que el que me ama obedece mis mandamientos. Cuando nosotros conocemos al Señor, tenemos una relación directa con Él, cuando Él es nuestro pastor, nosotros respondemos a su llamado y lo seguimos. Y cuando no lo seguimos, ahí nos va mal. Y a veces nos quejamos del Señor, ¿por qué me permitiste meterme en este problema? No, le diríamos, gracias Señor, porque aun cuando me metí en este problema, tú vienes a mi rescate. ¿Verdad? Creo que esa es la labor del pastor. Pero esto es importante. Las ovejas de Él responden a su voz. ¿Verdad? Como decimos, por su fruto lo conoceréis. ¿Y cuál es el fruto nuestro? ¿Cómo vivimos? ¿Cuáles son nuestras decisiones? ¿Lo honramos o no lo honramos? Cuando somos sus hijos, nuestras decisiones, nuestras acciones lo van a honrar. Van a testificar de que le pertenecemos a Él porque escuchamos su voz y lo seguimos. Esto es importante. Y es interesante porque ahí mismo, delante de Él, estaban ese grupo de fariseos, que eran los maestros del pueblo, que enseñaban de la Biblia, el Antiguo Testamento, que supuestamente eran santos, sin embargo no eran capaces de reconocer a Jesús como el Mesías. ¿Te das cuenta? Cuando el Señor dice estas palabras, dice, el que verdaderamente me conoce de manera personal para poderlo seguir. Tú sabes, es interesante porque dice que cuando la oveja, el rebaño de ovejas, viene algún extraño, las ovejas todas se asustan y salen como que corriendo desorganizadamente, o tratan de agruparse con la cola para atrás, cabeza a cabeza, porque es un extraño, no conocen su voz, no conocen su tonalidad. Pero para poder seguir al pastor tenemos que tener una relación personal con él. Tenemos que conocerlo a él. Y esto es importante porque dice que las ovejas le siguen, ¿verdad? Los llama y los siguen. Pero ¿a dónde nos lleva el Señor? Dice que a buen pasto, aguas mansas. Interesante porque esto también no lo sabía. Las ovejas dicen que no les gusta tomar, no toman agua del agua cuando está corriendo. Ya no la puedes llevar a un río a tomar agua. No es como los caballos, los perros, los otros animales, que el agua está... Por eso es que dice que aguas mansas, aguas tranquilas, es necesario para que la oveja pueda tomar su agua. Y dice que el Señor es lo que hace, ¿verdad? Él nos lleva, y ahí es donde, leyendo ese salmo, es nuestro refugio en medio de la tormenta. ¿Dónde nos refugiamos nosotros? Tú sabes, ¿dónde buscamos paz? ¿Dónde buscamos alimento? ¿Dónde buscamos agua para nuestra sed? Una vez más,
Tenemos los salteadores, ladrones salteadores que prometen, ¿verdad? Prometen algo, pero al final que no logran satisfacer. Al contrario, traen dolor a nosotros. Es triste porque nosotros como cristianos a veces nos dejamos engañar y seguimos otra tonalidad que no es la de nuestro maestro. Y ahí viene el dolor, ahí viene esa frustración, ahí viene el pecado, la muerte, ¿verdad? Y aquí el Señor dice que nos saca, nos lleva, y cuando sacado fuera las propias ovejas va delante de ellas, Él nos guía, Él no nos pide que pasemos por algo que Él no haya pasado. Y cuando leemos la palabra, cada frase a veces, ¿verdad? Podemos ver algo, y esto es interesante, ¿verdad? Cuando decimos, Señor, tú no entiendes mi situación. Digo, el Señor pasó, fue humano también. Vivió nuestras necesidades. Vivió incluso nuestras tentaciones. A un grado mayor. Un grado más profundo. Conoció el sufrimiento. Conoció la muerte de sus familiares cercanos. Conoció la muerte físicamente. En la peor de sus formas. Así que tenemos un Dios que no solamente es santo, no solamente es el creador y todopoderoso, sino que se identifica con nosotros, va adelante. No nos pide dar un paso que Él no haya marcado el terreno. No nos pide dar un paso que Él sepa que es seguro para nosotros. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros estamos aturdidos porque no sabemos cuál es el próximo paso? No sabemos por dónde ir, por el camino A o por el B o por los 70 caminos que tengo diferentes. Y estamos bien aturdidos. Reconozco, a veces me pasa. Porque es difícil, a veces hay muchas opciones. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros realmente estamos en comunión con el Señor, cuando realmente, ¿verdad?, espiritualmente estamos firmes, se nos facilita escuchar la voz de nuestro pastor. Y Él marca el paso. El paso que vamos a dar siguiéndolo a Él va a ser un paso firme. Y es cuando dice que nuestro pie no va a resbalar. No nos vamos a ir por el barranco. Y quiero que imagines, a veces, verás en las montañas escarpadas, que no hay un camino muy seguro, ¿verdad? El pastor adelante y pasan las ovejitas una tras de otra, pasando por allí, ¿verdad? Si se desvían, se caen al barranco. Y a veces nos sucede así. A veces nos resbalamos. Aún así el pastor viene a nuestro rescate, porque le pertenecemos a Él. Somos de Él. Pero quiero que recordemos eso. Cuando seguimos la voz de Cristo, nuestro paso es firme. Nuestro paso es firme. Dice que versículo 5 me dice más: el extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no le conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía, ¿verdad? Así que aún sus discípulos estaban confundidos. Ahora, vamos a ver un poquito más adelante, en el versículo 7, allí vuelve, dice el Señor a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no le oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por en mí entrare será salvo. Y esto es importante porque, ¿sabes que esa cerca de piedra no tenía puerta realmente? Dice que todavía hasta el día de hoy es la costumbre. Es un cercado de piedra y había un hueco en la entrada, por donde entraban las ovejas y salían. Y por la noche el pastor se acostaba bloqueando esa entrada. Así dice: no, yo no estoy por la puerta, yo no estoy cerca de la puerta. Dice: yo soy la puerta. Si venía el animal malo, si venía alguien a entrar a hacerle daño al rebaño, ¿qué había en la entrada? Estaba el pastor. Estaba el pastor ahí acostado. El que corría el riesgo, el que defendía el rebaño, era el pastor, que literalmente era la puerta. No hay otra puerta.
Pero esto nos debe dar paz y tranquilidad, porque Él es el que nos protege a nosotros. Tú sabes la frase que dice sobre mi cadáver. ¿Qué significa? Si lo quieres, te vas a tener que fajar conmigo a muerte. Bueno, literalmente, eso es lo que dice esta frase. Yo soy la puerta. Para poder entrar, tienes que pasar por mí. ¿Te imaginas? El Señor diciendo eso. Y literalmente murió por nosotros. Así que cuando digas sobre mi cadáver, piensa, este es el pasaje, este es el significado. O sea que ahí vemos en el Antiguo Testamento nos da una visión un poquito nos da una visión clara como incluso Satanás, antes que el Espíritu Santo estuviera en las personas, como está hoy en los creyentes, tuvo que ir y pedirle permiso a Dios para poder afligir a Job. Imagínate hoy en día. Hoy en día, tú sabes, el Señor dice, para hacerle daño a una de mis ovejas, tienes que pasar por mí. Ahora cuando decimos que Él es nuestro refugio, no es el lugar solamente donde nos metemos en medio de la tormenta. Es que para que algo pueda llegar a nosotros, tiene que pasar por Cristo. Él es el que nos protege, no es un edificio donde nos refugiamos nosotros, sino es la puerta que para poder llegar a nosotros tiene que pasar por Él. Y una vez más, Él aclara, dice que los que vinieron antes de Él, los fariseos que estaban allí, dice que ladrones son y salteadores, pero no oyeron las ovejas, no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Quiero que subrayemos esto. Versículo 9 dice, yo soy la puerta, que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. A veces pensamos en ese corral como el cielo. Pero no, porque dice que entran y salen, no entramos y salimos del cielo, ¿verdad? Y es más, allá adentro de ese corral hay otros rebaños que no son los de Él. Cuando llegaba por la mañana, el pastor llamaba y las ovejas lo seguían, y venía el otro pastor y llamaba y lo seguían. Así que dentro de ese corral había otros rebaños. Pero mira esto, dice que será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Solamente siendo el rebaño del Señor, solamente siendo Él nuestro pastor, somos salvos. Es la única garantía que tenemos. Pero dice que hallaremos pastos. Y esto es lo interesante. Aún cuando crecemos en el Evangelio, ¿verdad? Mis hijos han tenido el privilegio de crecer en una familia cristiana, yo tuve el privilegio de crecer en una familia cristiana. Pero todos tenemos un momento de conversión. ¿Ok? Quizás todavía tú dices, ¿y de qué está predicando este pastor? Y tú dices, yo estoy bien. ¿Por qué? Antes de Cristo pensamos que estamos bien. Pero es como que alguien que ¿a cuánto les gusta, sin juzgar, ¿ve? ¿A cuánto les gusta McDonald's, verdad? Bueno. Pero imagínate que toda tu vida lo único que has conocido es McDonald's. Y tú dices, oye, esto es bárbaro, me acuerdo. Oye, yo en Cuba, cuando llegué aquí y vi un McDonald's, bueno, el primero que fui fue Wendy's. Para mí aquello era manjar espectacular. Hasta que vi un verdadero filete, ¿verdad? Un buen bistec, como decimos nosotros. McDonald's se quedó atrás, ¿verdad? Bueno, a veces nos pasa así, a veces nos estamos alimentando y decimos, bueno, ¿verdad? Pero ¿por qué no hemos conocido lo mejor? En el mundo, ¿verdad? ¿Qué hace la persona? ¿Qué hacíamos nosotros, verdad? ¿Qué estás haciendo tú quizás? Escalando, progresando. Llegamos a este país, ¿verdad? Y tenemos metas. Y queremos un buen futuro para nosotros, para nuestros hijos. Y queremos tener un buen trabajo y queremos lograr ciertas cosas. Y eso trae satisfacción. E incluso cuando practicamos el pecado decimos, oh, trae satisfacción. ¿Por qué lo hacemos? Por la promesa de que trae satisfacción. Pero no es lo mejor. No es bueno. Ni siquiera es bueno. Y aquí dice que los llevaré, serán salvos, los llevaré a pasto. ¿Quién está pastoreando tu vida? ¿De qué pasto te estás alimentando?
¿verdad? A veces buscamos tanta identificación, nos tratamos de identificar. Como ser humano necesitamos pertenecer a un rebaño. Como ser humano necesitamos pertenecer a algo, un grupo. ¿Por qué nos afiliamos y nos metemos en un partido político, en un club, nos metemos en un grupo, en un grupo que hace algún hobby? Algo, porque queremos pertenecer a algo, al menos a nuestra familia. Necesitamos eso porque tenemos necesidades emocionales, espirituales en nuestra vida y tratamos de satisfacerlas. Pero, ¿qué es lo que dice aquí? Yo soy la única puerta, solo el que entra tras de mí será salvo y hallará pasto. Mi amigo, si estás aquí y estás buscando tranquilidad, reposo para tu alma, para tu inquietud, solamente Cristo puede proveer. ¿Verdad? Me encanta la política, me encanta estar actualizado y a veces tendemos a poner nuestra fe en el gobierno, ¿verdad? Qué bueno que el gobierno hiciera esto. Sí, es bueno, pero al final y al cabo la respuesta a tus necesidades no está en el gobierno, no está en tu trabajo, la satisfacción no está ni siquiera en tu familia, está en tu fe en Jesucristo. Dice que, mira esto, dice el versículo 10, y este es bien importante: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y siempre se dice, bueno, el ladrón es el diablo, ¿ok? Y definitivamente el diablo es el ladrón que trata de arrebatar la gloria a Dios, trata de arrebatarnos a nosotros, trata de destruir todo lo bueno que Dios ha creado. Pero aquí, una vez más, viéndolo en contexto, le está refiriéndose a estos maestros que en vez de ayudar al pueblo a unirse al rebaño, lo que hacían era distraer, separar del rebaño. Y tenemos que tener eso en cuenta. Hay muchos ladrones alrededor de nosotros. Es una bendición tener un buen pastor y me alegro mucho de que el pastor Rey pueda estar de vacaciones y la obra que el Señor le ha permitido hacer aquí. Pero ¿sabes qué? Hay muchos pastores que no son buenos. Hay mucha gente que solamente tiene intereses propios. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar. Un poquito más adelante vamos a ver que es un asalariado. Pero dice que Cristo ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y sabe, la palabra abundancia en griego tiene la palabra que se usa es básicamente en lujo, exorbitante, es algo impensable. Y cuando hablaba ahorita, verá la satisfacción que tenemos cuando encontramos lo mejor. Esa es la idea. Él dice para que tengan vida y no solamente una vida. Recuerda el hijo pródigo cuando regresa al hogar, que le decía, venía preparado para decirle, ya no merezco ser tu hijo. Tú sabes, yo estoy satisfecho con que me hagas uno de tus trabajadores. Y yo, Pedro Hernández, estaría satisfecho con no tener que ir al infierno. ¿Ok? Con no tener que pagar por mis culpas, por mis pecados. Yo estaría satisfecho. ¿Estaría satisfecho? Bueno, aunque me toque limpiar el piso del cielo, ¿verdad? Pero con tal de no tener que pagar. Pero ¿sabes qué? Esto es lo que dice aquí. No solamente nos da vida, porque podemos mantener la vida, ¿verdad? Pero no es mucho más. Dice que nos da abundantemente, de una manera que nosotros no podemos imaginar, que es tanto lujo, tan exorbitante, tan abundante, es lo que dice ahí. Qué buen pastor, ¿verdad? No solamente nos rescata, sino que nos da la vida mucho más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Así que piensa esto, si encuentras, ¿verdad? Y estás en lucha y dices, tú sabes, no tengo paz, ¿verdad? No encuentras tranquilidad. Solamente Cristo puede traer esa paz a ti. Pero no solamente promete paz, no solamente promete, vemos la progresión, llevarte a comer buen pasto, sino que también te da vida, y ahora dice, lo hace de una manera extraordinariamente abundante. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Dice que
Versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y esto es importante. En el mismo ministerio, nosotros entendemos que el pastorado es un llamado. Tú sabes, tú puedes ser un doctor, ¿verdad? Y tú puedes ser un arquitecto, y tú puedes ser un electricista, y tú puedes ser un plomero, y tú puedes ser un cocinero, un chef, lo que sea, ¿verdad? Y esa es tu profesión. Y lo puedes hacer con pasión. Espero que lo hagas con pasión, ¿verdad? Pero en el pastorado es diferente. Entendemos que es un llamado del Señor a cuidar de su grey. ¿Verdad? Es triste a veces cuando vemos un pastor que en vez de vivir el llamado, vive una profesión. Y se nota en la iglesia. Se nota, la iglesia sufre. ¿Por qué? Porque cuando viene el lobo, cuando vienen las pruebas dentro de la iglesia. Ayer estaba hablando con un amigo mío, pastor, y me dice, están de vacaciones también, y me dice, Pedro, me acaban de llamar una muchacha joven en la iglesia, embarazada, su esposo acaba de morir de un infarto. Dice, llamamos a la casa y cada vez que contestan es puro llanto, no hemos podido ir, vamos a tener que viajar a ver. Y digo, wow. ¿Por qué? Porque es el pastor. Esa es una de las ovejas que el Señor le ha dado a cuidar. Es un buen pastor. Pero el pastor, cuando llegan los problemas a tu casa, imagínate, ¿verdad? Tú dices, ay, tantas pruebas que pasamos, ¿verdad? ¿Sabes qué? El pastor carga las pruebas de todas las familias de la iglesia. Y no somos Jesucristo. Pero es un buen pastor. Cuando es un asalariado, cuando es alguien que no tiene nada que ver, por favor, con pagarle el salario al pastor, porque el obrero es digno de su salario. Pero no, cuando es alguien que lo hace por el salario, como una profesión, aunque sea un buen predicador, aunque sea un buen maestro, cuando llegan las pruebas, cuando llegan los problemas dentro de la iglesia, es el que va a salir huyendo y abandona la grey. Y eso es una bendición, tener un buen pastor. Así que el Señor dice, verá, los otros salen corriendo, sino el Señor puso su vida por nosotros, pone la vida por nosotros, ¿verdad? Y dice, porque si no el lobo las lleva, las arrebata. Versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Recuerda que estaba hablando a judíos en un contexto judío. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie la me quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe mi Padre. Y eso me recuerda el pasaje en Gálatas 3. Allá el apóstol dice que ya habrá un solo pueblo. No habrá ni más judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni pobre, ni rico, sino un solo pueblo. Sabes que la iglesia es algo maravilloso, ¿verdad? El rebaño del Señor es algo increíble. Y una de las cosas que me gusta la iglesia aquí en esta parte del mundo es que es una iglesia multiétnica, ¿verdad? Yo estaba en Cuba, todos éramos cubanos. Si tú eras miembro de tu iglesia en Colombia, todos eran colombianos, ¿verdad? Pero aquí tenemos hermanos de tantos países. ¿Cuántos países hay aquí en la iglesia? Unos cuantos, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Bueno, por lo menos aquí todos hablamos español. Pero cuando tenemos la oportunidad de ir, ¿verdad? Y vemos a otros hermanos de otros grupos étnicos en otros idiomas, decimos, es maravilloso. ¿Sabes qué? Vivimos en un mundo que quieren igualdad, pero la idea es que todo el mundo sea igual, ¿no? Como que no se valora esa diferencia. ¿Sabes qué? En la Biblia no promete que en el cielo todos van a lucir igual, ni que todos van a hablar el mismo idioma, no, al contrario, nos dice que toda lengua y nación van a estar ahí presentes. Ese es el reino de los cielos. Es maravilloso el rebaño del Señor. Y dice que, verá, el pueblo judío que se creía celoso de lo que habían recibido de Dios, se creían guardianes de eso, hasta el punto de negárselo a los demás,
Dice, ¿sabes qué? Tengo otro rebaño que los voy a unir y será un solo rebaño. El rebaño es la iglesia del Señor. Aquellas ovejas que Él salvó, rescató a costa de su vida. Aquellas ovejas que Él guía a buen pasto. Aquellas ovejas que prometió que va a estar con ellas todo el tiempo. Y cuando dice, oh, pero espérate, se fue, sí, pero nos dejó al Espíritu Santo. ¿Y qué está haciendo ahora mismo? Está intercediendo por nosotros y está preparando una morada para nosotros. Ese es el buen pastor. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque dice que ese es el mandamiento que recibió del Padre. Y el Hijo lo ejecutó. Y el Espíritu Santo lo obra en nuestras vidas. Así que yo les invito, mis hermanos, a que tengamos cuidado, reconocer el llamado de nuestro pastor. Que tengamos el oído atento. Tengamos cuidado de no seguir otros llamados diferentes. Que recordemos que, como él mismo dijo, si no estás conmigo, verás, es porque desparrama, vino a hacer daño. El que no viene del Señor está buscando, está robando. Pero también te invito a ti, que estás aquí, quizás te dices, Señor, quiero buscarte, quiero encontrar paz, porque si estás aquí de alguna manera inquietud espiritual tienes. No hay nada que pueda saciar tu necesidad como la fe en Jesucristo, como la experiencia de entregar tu vida a Él, de poder experimentar perdón de tus pecados, poder experimentar a más allá el gozo de la vida abundante en Cristo. Así que pensemos en esto, ¿verdad? Y estemos felices, como buen rebaño, como rebaño del Señor, gocémonos que nuestro pastor dirige el camino y nos lleva a buen pasto. Señor me lo bendiga.